Mora, soy Ambassador for Camino Living Archives. El día de hoy es febrero 28 y esta semana fueron reportados 163 casos de COVID en Charlotte-Mecklenburg County, lo que representa un 15% de disminución de casos con respecto a la semana anterior. Por esta razón, tanto la persona entrevistada como mi persona nos sentimos cómodos sin el uso de mascarilla. Hoy vamos a hablar con Alexander, como prefieres que te llame. Bienvenido. Hola Liz, ¿cómo estás? Bien, gracias. Soy Alexander, tengo 23 años, soy una persona de 5 pies y medio, estoy vestido de una vestimenta deportiva, me gusta el deporte, tengo ojos color canela o miel, soy de color de cabello negro o marrón oscuro. Y bueno, estamos aquí para colaborar. Ok, muchas gracias. Alex, ¿cuál es tu hogar en este momento? En estos momentos, para mí se ha vuelto un hogar, Charlotte, North Carolina, Estados Unidos, donde se me han abierto muchas puertas, se me han dado muchas oportunidades. También he aprovechado la oportunidad de adquirir el conocimiento del inglés, un idioma más, para poder reforzarlo para el día de mañana, tener una mejor facilidad de oportunidades de trabajo, oportunidades de ingreso y rehacer mi vida acá en los Estados Unidos. Claro. ¿Cuánto tiempo tienes en Charlotte? Tengo aproximadamente 1 año y 2 meses y pues aquí es donde buscaré permanecer durante un largo tiempo. Te quisiera preguntar acerca de la actividad que hicimos del HANMAP. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te menciono COVID-19? La verdad, el COVID-19 para mí fue muy fuerte porque fue algo que anteriormente no lo había vivido. Fue de muchos fallecimientos, enfermedades, crisis, tanto económica para muchas personas, la salud, el bienestar, la familia. Y pues lastimosamente hace aproximadamente 1 año tuve un familiar que falleció de COVID-19 en Venezuela. ¿Qué recuerdas de esos primeros días cuando comenzó la pandemia y dijeron, ok, hay que permanecer en casa por seguridad? ¿Dónde estabas? Yo estaba viviendo en Perú, en Lima, Perú, donde pues lo que me dedicaba era trabajar full time, tiempo completo, para poder tener mis propósitos y mis metas de querer darme el impulso de irme a otro país. Para mí no fue tan frustrante o tan preocupante porque era algo que al principio no me lo creía, no pensé que fuera a durar durante mucho tiempo y de verdad fue algo que a pasar los días me daba cuenta de que no era algo normal o algo pasajero, sino que era algo que iba a permanecer ya en nuestras vidas con todos nosotros. ¿Qué hiciste esos primeros días de aislamiento? Aprovechar en descansar por la dedicación de trabajo, dedicarme tiempo a mí principalmente, compartir con mis seres queridos, la familia y pues aprovechar el tiempo libre. ¿Cómo te sentiste con el uso de mascarilla, guantes y todo ese equipo con el que en todos los países en algún momento fue obligatorio utilizarlos para poder salir a la calle? Pues la verdad, yo, como lo dije hace un momento, no era mi costumbre para mí confiar en lo que estaba sucediendo, porque los rumores para mí no lo eran todo y yo lo hacía más que todo como por miedo, pero no era algo que confiaba 100% en ello.
Lo hacía más que todo por las obligaciones y exigencias de las mismas comunidad. Para poder salir a hacer compras tenías que ir con guantes, tenías que irte desinfectando con mascarillas. Al momento de tu llegar tenías que volver otra vez a desinfectar las cosas, lavarlas con vinagre, bañarte y quitarte la ropa con mucho cuidado. Ok. Entonces, ¿en qué momento como que te encontraste con la realidad de que, oye, esto no son rumores, esto es serio, esto sí existe y realmente sí es de cuidado? O sea, más de que salir con todo este equipo de protección personal porque era una norma, ¿en qué momento dijiste como que, oye, de verdad sí es real y hay que cuidarse de esto? Me fui dando cuenta que fue real cuando escuchaba a personas cercanas y también lejanas, familiares de amigos y de personas cercanas mías, que fallecían, que estaban graves, que vivían con esa preocupación de la salud, donde no veían solución o salvación hacia esos seres queridos. Y fue más cuando viví esa experiencia con mi familiar que fue ya en Venezuela, que falleció de COVID-19. Ah, ok. ¿Quién fue? Un tío que falleció alrededor de 68 años de COVID-19, hermano de mi mamá. Ah, ok. ¿Estabas en Perú cuando pasó eso? Estaba acá, ¿Acá? Oh, wow. ya. ¿Quieres hablar algo de eso y contar cómo fue tu experiencia desde acá o no quieres hablar de eso? Sí, no tengo ningún problema. Ok. La verdad, para mí mis tíos fueron como mis padres porque yo crecí sin un padre, una persona cercana que me aconsejara. Entonces mi mamá como que siempre fue muy unida con ellos y ellos como que le exigían a uno, lo ayudaban, lo apoyaban. Y fueron personas que fueron muy apegadas a mí en tiempo de mi infancia. La verdad, yo escuchaba mucho de precisamente de ese tío que sufría del corazón. A raíz de un momento cuando él se empezó a enfermar, tanto de cualquier cosita, cualquier gripe, obviamente se le bajaban las defensas, donde provocaba la oportunidad de que el COVID-19 lo atacara a él. Y ahí fue donde precisamente mi mamá nos escuchaba, que lo colaboráramos económicamente, también a mis tíos, apoyándolo, pero la verdad fue muy triste por la situación en la que él en un momento fue al hospital de San Cristóbal, del estado Táchira, allá en Venezuela, donde tuvo como 3 4 días aproximadamente, si no me equivoco, y él estuvo permaneciendo allá, pero ya se sentía con la necesidad de salir por la misma ambiente en el que permanecía de otras familiares o de otras personas a su alrededor, donde vivía esa crisis o esas frustraciones, donde él tenía miedo a quedar hasta ahí. Y le pidió a sus hijos que por favor lo sacaran, y pasando alrededor de toda una noche luego de haberle comentado a sus hijos que por favor lo sacaran de allí, ya en el transcurso de, si no me equivoco, de la madrugada fue que falleció. Oh, wow. Fue muy Sí, rápido. muy triste. Sí. Em, ¿Qué sientes que cambió con eso? O sea, obviamente son situaciones que duelen mucho y que lamentamos mucho también, pero ¿qué sientes que es diferente en Alex hoy con respecto a cuando empezó la pandemia? Que fíjate que me decías, no, es que yo ni siquiera creía que era algo en serio. Pues la verdad, aprendí a disfrutar la vida de otra manera, porque hoy puedes estar vivo, al día de mañana no. Cuidar mucho lo que es la salud, alimentarse bien, comer muchas frutas para mantener como que esas defensas bien, para que no te vaya a atacar cualquier enfermedad o X razón de quererte enfermar. Ok. Em, ¿cómo, ¿Cómo comenzaste a tomar ese cambio luego ok, ya la pandemia no era, ya la cuarentena no era tan estricta, ya se puede comenzar a salir? Entonces, ¿cómo tomaste ese cambio? ¿Lo hiciste
con toda la confianza del mundo, o lo hiciste con precaución, o lo hiciste al contrario con mucho miedo de que daba a salir? ¿Cómo fue esa transición luego de que comenzaron a decir, ok, ya se puede comenzar a hacer una vida normal, que creo que hasta ahorita apenas medio se está retomando una normalidad, pero ¿cómo fue esa transición? Pues la verdad, para mí fue como una etapas donde al darse las oportunidades de poder ya volver a trabajar, más libertades de ir a parques, de ir a estadios, para mí todo eso como que entre más abrían o se daban las libertades, como que más yo me daba la oportunidad de ir sin miedo a cualquier lugar. Como te digo, iba siempre con mucha precaución desde el principio, pero como te estaba comentando, todo fue por etapas. No era como que yo al día de mañana iba y permanecía yo tocando todo sin llegar y sin cambiarme, sino que todo fue como por etapas, que fui yo quitándome como que ese miedo y irme soltando poco a poco. Claro. Y hasta el día de hoy, ¿hay algo que haya cambiado en tu rutina diaria gracias a la pandemia o después de la pandemia? La verdad que he agarrado más costumbre en la parte de lavarme las manos, en la parte de desinfectarme. Siento que eso es lo que ha ayudado para un bien, porque uno, cualquier objeto que agarra, tiene bacterias, microorganismos donde lo perjudican a uno, en correspondiente a defensas y obviamente lo que es la salud. Ok. Mencionaste que tienes acá poco más de un año o casi 2 años. Un año aproximadamente, 1 año y 2 meses. O sea que llegaste acá en pandemia. No, Ya están un poquito más ligeras las restricciones. sí. De por sí cuando yo ingresé acá a los Estados Unidos ya no exigían lo que eran las mascarillas. Oh, ok, 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 ok. ¿Cómo sientes que cambió tu vida luego de la pandemia? O sea, estamos hablando de la rutina y el lavado de manos, ok, pero como que más personalmente y en tu esencia como lo que eres como persona, ¿qué sientes que cambió en ti luego de todo eso que pasó durante, o todo lo que tuviste que vivir contigo y tu familia y toda esa situación? Pues la verdad aprendí mucho a valorar lo que es a los seres allegados, seres queridos míos, por la razón de que hoy los tienes y mañana no sabes. Y disfrutarlos en vida para darle todo en vida, que todo es mucho mejor, ¿me entiendes? Exacto, que lo disfruten. Exactamente. ¿Cómo crees tú que va a ser esto más adelante o cómo proyectas el futuro de la pandemia? La verdad, para mí la pandemia fue una etapa o una experiencia donde es un poco preocupante porque muchas, o sea, nunca antes visto, lastimosamente pues nos tocó que vivirlo, pero agarrarlo como una experiencia donde el día de mañana estás eh, evitando como que esas restricciones en las que ya adquiriste el conocimiento y dice que el día de mañana vendrán cosas peores, pero aún así pues respetando las creencias y respetando todas esas exigencias en las que uno vive día a día. Ok. ¿Hay alguna otra experiencia que quisieras compartir que recuerdas de la pandemia? Pues la verdad, para mí fue la experiencia donde la viví, fue en Perú, donde la recuerdo exactamente como si fuera ayer, la experiencia donde yo iba a los supermercados y era una cantidad de gente manteniendo su distancia, todo con guantes, personas con batas, todo personas con tapabocas, con protecciones en los ojos, porque hasta llegó el extremo de que estaba en el aire el COVID-19. Y ver esas personas en las que tú estabas haciendo en una fila y te dabas cuenta de que una persona estornudaba o tosía y era como que todo el mundo escuchaba algo y como que todo el mundo se alejaba o le daba mucho miedo esa vivencia, esa experiencia por la situación de que eran los síntomas en los que
uno escuchaba sobre el COVID-19. Exacto. ¿Y tú también utilizaste todo eso para salir? La verdad que sí, poco a poco fue que me fui dando la oportunidad de irme soltando en ir evitando ya usar los guantes, y usar las mascarillas, porque fue una experiencia que lo respeté hasta cierto límite, pero siento que eso mayormente le ataca a las personas mayores, a las personas que tienen ya las defensas bajas. Pero aún así escuché experiencias de personas de mi edad que también fallecían a raíz del COVID-19. ¿Hay alguna imagen o algún video que quisieras compartir, algún escrito, alguna obra de arte que tengas que te recuerde ese momento que quisieras compartir con nosotros al finalizar la entrevista? Pues la verdad, como estuve cambiándome de país, la verdad, pues muchas cosas las desvanecí, las extravié, pero si encuentro, pues se lo podría hacer llegar sin ningún problema. Claro que sí. Ok, está bien. Em, ¿qué, qué le dirías tú al Alex de cuando comenzó la pandemia? Pues la verdad, ahorita es donde me siento como que más libre, porque al principio de la pandemia todo fue como más selectivo, más con mucha más precaución, la comunicación con la familia, sabiendo día a día con ellos, apoyándolos, porque no solamente se pasó la necesidad para uno, sino también para muchas familias y especialmente para mi familia, lo que es mi mamá, mis hermanos. Y pues la verdad fue una experiencia que la respeto porque hubieron mucha cantidad de personas que fallecieron a raíz del COVID-19, pero la verdad aprendí a valorar más lo que es la vida, aprendí a disfrutar más la vida y a ser más honesto hasta conmigo mismo por la razón de que se muere un ser querido que tú le hubieras gustado decirle te quiero o te amo y no decirle en el momento cuando lo tuviste vivo no es lo mismo al que tú le vayas a decir Claro. ya al haber fallecido. Ok. Muchas gracias por compartir tu historia, Alex. No se Y te preocupe. estaremos contactando pronto. Claro que sí, gracias.